Bueno, bienvenidos hermanos, un gusto de verlos y tener el privilegio hoy de hablar de uno de los temas que más me fascinan, empezando con lo que se llama la teología propia, que es el estudio de Dios, sus atributos y viendo el carácter del papel del Padre. Y luego también veremos Cristología y Pneumatología, el estudio de Cristo y el Espíritu Santo. Así que es una bendición estudiar la palabra de Dios. Recuerden que en la sección anterior, las 3 horas que vimos, empezamos hablando de lo que significa hacer teología y para ponerlo simple, hacemos exégesis en un pasaje, pero la teología es después de ser la exégesis de un pasaje, sacar todo lo que está allí, luego tenemos que ver cómo encaja con la exégesis de todos los otros pasajes que tocan el mismo tema y ver cómo sistematizarlos, ¿sí? Para saber qué es lo que Dios nos instruye en cuanto a este tema que estamos estudiando. Luego vimos qué es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Exhalada por Dios, pero escrita por hombres. Entonces en la Biblia vemos evidencia del vocabulario, estilo de esos hombres que Dios usó para expresar su verdad. Y finalmente hablamos mucho de la interpretación de la Biblia, que debemos interpretar las palabras en su sentido más natural, más normal que sea posible, y no buscar alegorizar, no buscar símbolos detrás de las palabras, sino obedecer lo que dice, ¿no? No buscando pretextos de cambiarlo. Entonces, con eso vamos a entrar en el tema de la teología propia, el estudio de Dios. Y hablamos un poco, abrimos el tema la vez pasada de la Trinidad. Quería mostrarles una representación clásica, histórica de la Trinidad. Esta representación, o sea, tiene casi 2000 años, o sea, la iglesia primitiva lo expresó así. Claro que en cualquier momento que queremos ilustrar la Trinidad, vamos a crear herejía, porque si lo ilustras con el agua, el hielo o vapor o el huevo, o sea, siempre va a representar alguna herejía. Um, pero básicamente lo que vemos acá es de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Más allá de esto, nos metemos en problemas, ¿no? Pero esto lo sabemos. Y tal vez sería bueno mencionar eh, como los dos errores más comunes, más, o sea, peligrosos, los ataques más fuertes en contra de la Trinidad que se vive hoy. Primero sería desde afuera, los no creyentes, testigos de Jehová, mormones, etcétera, que dirían que Dios es uno y una sola persona porque el Hijo de Dios no es Dios, sino de que es una criatura. O a veces ven la deidad como una raza, ¿no? Y como que son tres personas divinas, pero seres diferentes. Entonces perdemos la unidad de la Trinidad. Yo creo que nosotros conocemos ese error y sabemos cómo enfrentarlo, es probar la deidad de Jesucristo. El otro error común en nuestros tiempos se llama modalismo, que anteriormente se conocía como sabelianismo. Eso es lo que se enseña los pentecostales de solo Jesús, que bautizan en el nombre de Jesús y dicen de que Dios es uno y que a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo, a veces se presenta como el Espíritu, a veces como la roca, o sea, usa muchos nombres diferentes, pero es un Dios y una sola persona. Eso también es herejía. Veremos en la cristología un poco más de por qué es herejía negar las tres personas de la Trinidad. Pero si el Hijo no puede aplacar y propiciar la ira del Padre en contra del pecador,
tenemos un problema. Y tal vez la forma más fácil de ilustrarlo es si entramos en el huerto de Getsemaní y nos preguntamos a quién Jesús está orando, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Porque si existe una sola persona en la deidad, entonces la humanidad de Cristo estaría orando a su deidad. Es decir, que Cristo no es un humano genuino como nosotros. Entonces, bueno, esto fue la Trinidad. Y sí, o sea, la verdad es que es un misterio que nos lleva a la adoración, porque es una doctrina que simplemente no podemos comprender. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios es tan grande, qué bueno que Dios es tan santo, tan separado de nosotros, tan distinto a nosotros, con capacidades y características que no compartimos. Sí, bueno, tenemos que continuar un poco y hablar de algunos atributos de Dios. Sería posible hablar de tal vez cientos de atributos, pero tenemos que escoger algunos nada más para como representar de manera general los atributos de Dios. En la historia de la iglesia se ha dividido los atributos de Dios en dos categorías históricamente. Los atributos no comunicables o incomunicables y los atributos comunicables. Los atributos no comunicables sería omnipresencia, sería la eternidad de Dios, la aceidad de Dios, cosas que no se comunican al hombre, ¿sí? Porque nosotros no debemos de tratar de reflejar esos atributos. Yo no puedo ser omnipresente. Si me esfuerzo mucho, yo no puedo llegar a ser más omnipresente. Y luego los atributos comunicables sería como la justicia, el amor, de que debemos esforzarnos para reflejar esos atributos. Yo normalmente no divido los atributos de esta manera porque a veces creo que esas categorías tienden a llevarnos a más malentendidos, como que no ayudan tanto. ¿En qué sentido? Bueno, principalmente porque con los atributos comunicables, si realmente pensamos eso de que nosotros llegamos a hacer las cosas como Dios hace en cuanto a esos atributos, erramos mucho. O sea, yo no debo juzgar como Dios juzga. Yo no soy Dios. Dios perdona pecado. Dios hace cosas que yo no puedo hacer. Dios en la forma que ama, ama como Dios. Yo debo amar como una criatura, ¿no? Entonces, aún los atributos comunicables no son completamente comunicables al hombre. Entonces, yo creo que en un sentido es más fácil simplemente decir, esto es Dios y debemos imitarle en todos los sentidos que la Biblia nos manda imitarle. ¿Sí? Bueno, mencioné la vez pasada la santidad de Dios, de que no es solamente un atributo moral, sino que se trata de que Dios es un ser distinto, es diferente, es separado de su creación. Un versículo como Isaías 57 lo explica bien porque no está relacionado a la pureza. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Como que la descripción ahí de lo que significa santo, lo que le rodea, es de que Dios es un ser diferente.
más allá, más alto que nosotros. No se trata de que yo no peco, sino de que yo soy un ser diferente que ustedes, separado de ustedes. Y creo que es por esa razón de que aún los atributos comunicables, entre comillas, no son completamente comunicables, porque Dios es un ser separado más alto, más allá de nosotros. Y entonces esto afecta a todos los demás atributos. Bueno, algunos otros. Dios es espiritual e invisible, es decir, que Dios es espíritu y no podemos ver espíritus con los ojos físicos. Entendemos esto, Dios no es corpóreo, Dios no tiene cuerpo y no podemos verle, es invisible. Y claro que con cada atributo esto conlleva muchas implicaciones. Siempre y cuando el hombre intenta crear una imagen de Dios, por definición es idolatría. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no puede ser representado físicamente. Y es espíritu, es imposible verlo, imposible ver a un espíritu. Claro que hay momentos en la Biblia cuando Dios se manifiesta físicamente al hombre en visiones. El ejemplo más sobresaliente es Jesucristo, que tomó forma corporal, o sea, se hizo hombre, pero en su esencia Dios es invisible, Dios es un espíritu, ¿sí? Otro atributo muy fundamental es de que Dios es indivisible, indivisibles. Históricamente ese atributo se conocía como la simplicidad divina. La palabra simple hoy en día conlleva connotaciones negativas. Es un hombre muy simple. Pero en el sentido original, simple significa no compuesto de partes, ¿no? Y eso es un punto muy importante porque habla de cómo pensar en los atributos divinos. Si es de que Dios es como parte amor, parte justo, parte santo, parte es misericordioso, parte es airado contra el pecador, pues la Biblia no presenta el carácter de Dios así, sino que dice, por ejemplo, 1 Juan 1:5, Dios es luz. No que parte de Dios es luz, sino que la esencia completa de Dios es luz. Y luego más adelante no dice, y otra parte de Dios es amor, sino que 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces, dos cosas que son simultáneamente ciertas. Dios es luz y Dios es amor. Y esas perfecciones aplican a todo el ser de Dios, permean todo. Y es importante porque a veces cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de sus atributos como si estuvieran en tensión el uno contra el otro. Como que, ¿cómo se va a resolver la tensión entre la ira de Dios y el amor de Dios? Y hablamos de cómo es como que la cruz pudo resolver dos atributos en tensión. Pero Dios no está en tensión. Dios es indivisible. Una ilustración de esto es un poco así de la primaria, pero es algo que se puede entender. Si dibujo esto y luego les pregunto, claro que no lo hice muy bien, pero se puede ver que es un círculo. Pero si les pregunto, ¿es más rojo o más redondo? Como que, ¿cuál sería la respuesta? O sea, no es de que sea, sí, a la misma vez son las dos cosas, perfectamente las dos, por naturaleza, ¿no? Entonces sería lo mismo de que no hablemos de la ira de Dios y el amor de Dios como estuvieran en tensión, es de que Dios
es las dos cosas simultáneamente. Claro que cuando se presenta alguna circunstancia, a veces vemos la expresión de algún atributo más que el otro, pero Dios es como que el compuesto de todos los atributos a la vez. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ok. Em, Dios es eterno. Em, Ahora, este es un punto donde me gusta hablar un poco de la necesidad de arraigar nuestra teología en la exégesis, porque tendemos a razonar, tenemos a ser lógicos cuando hacemos teología. Y esto está bien, es necesario, pero no podemos permitir que nos lleve a ir más allá de lo que está escrito. No podemos decir, bueno, esto es cierto, y si esto es cierto, entonces lo que muchas veces viene después del entonces es un error. Eso es cierto porque tengo un versículo bíblico que lo dice. El entonces es una conexión, es un resultado lógico de lo que yo estoy pensando, pero a veces la escritura no nos permite hacer esa conexión. No podemos decir, bueno, aquí dice que Jesucristo es Dios, el otro versículo dice, entonces, bueno, entonces es cierto, no, entonces vamos a crear un error, ¿no? Entonces, si hablamos de la relación que Dios tiene con el tiempo, pues puedes leer en las teologías muchas cosas, de que Dios está fuera del tiempo y que Él está viviendo todo al mismo tiempo, de que no es de que, o sea, Él no siente la sucesión de eventos, de que Él está haciendo todo a la vez, ¿no? Y hacen muchas conclusiones, pero luego si preguntas, pero muéstrame la cita bíblica que dice esto. Es como que, bueno, es lógico que Dios sea así, pero no tenemos mucho respaldo exegético para esto. Entonces tenemos que tener cuidado, es mi punto. No estoy negando de que Dios está fuera del tiempo. Estoy diciendo que debemos hacer una diferencia en nuestras mentes entre cosas que son exegéticas y sabemos que son ciertos porque la palabra lo dice, y cosas que imaginamos y pensamos en base a las conclusiones lógicas de lo que el texto dice. Lo que sabemos de que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sabemos esto ¿por qué? Porque Pedro lo dice, o sea, está en la escritura. Pero tengamos, ¿no?, cuidado de ir más allá de esas cosas. Sabemos de que Dios no tiene principio ni fin. ¿Por qué? Porque la escritura lo dice. Sabemos que Él es el alfa y el omega. Nada le precede. Él siempre ha existido. Nosotros tenemos un inicio, ¿no? Sabemos esto porque la escritura lo dice. Pero sí, hay que tener cuidado de extrapolar otras cosas después de lo que dice la escritura. Número 5, Dios es autoexistente. Me encanta este atributo. Históricamente se conoce como la aceidad de Dios, de que no depende de nada, no depende de nadie. Juan 5, Jesucristo habla de que el Padre tiene vida en sí mismo y ha dado para que el Hijo también tenga vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Dependemos de Dios y de muchas otras cosas. O sea, sin oxígeno, sin agua, sin Dios, dejamos de existir inmediatamente. Dios no depende de nada. ¿Alguien puede dar algo a Dios de que Dios no le haya dado primero? No. No. Él es el gran yo soy que siempre ha existido sin necesidad de nada. Y
Y creo que es un atributo que nos humilla, ¿no? Porque llegamos a pensar muchas veces que, bueno, entendemos de que Dios no me necesita para existir, o sea, pero tal vez llegamos a pensar de que Dios me necesita para estar feliz, ¿sí? Que Dios me, o sea, me creó por algo, ¿no? Y no es de que Dios sentía soledad en la eternidad. O sea, Jesucristo en su oración sacerdotal en Juan 17 habla de cómo se gozaba con el Padre antes de la creación y la gloria que tuvieron antes de que el mundo fuese. Entonces Dios no necesita nada, no depende de nadie. Em, Número 6, se están poniendo más difíciles. Dios es inmutable e impasible. ¿Qué significa esto? Primero, inmutable. Inmutable significa que Dios no muta, no cambia. ¿En qué sentido no cambia? No cambia en su esencia, en su ser, no cambia en su carácter, sus perfecciones, no cambia en su plan. Claro que desde nuestra perspectiva en tiempo a veces hace algo y luego hace alguna cosa diferente después. Eso no es un cambio de naturaleza, esto es una acción diferente. Pero en términos de su ser no cambia, en términos de sus promesas, sus palabras, no cambia. Malaquías 3:6. Yo Jehová no cambio y por eso ustedes no han sido destruidos. La imposibilidad de un cambio en el ser de Dios es lo que guió a una situación en particular, ¿no? Dios no podría, en ese contexto de Malaquías 3, no podría destruir a Israel aunque lo merecía. ¿Por qué? Porque Dios había prometido bendecir a la simiente de Abraham y Dios no puede decir algo y luego cambiarlo. Es imposible. Va en contra de su naturaleza. Es el punto. Yo no cambio, entonces yo no puedo decir una cosa y luego cambiarlo después como ustedes hacen. Eso está lejos de lo posible para mí. Entonces esto es claro. Segundo punto es un poco más difícil, es la impasibilidad de Dios, que Dios no tiene pasiones. Ahora, ¿cómo entendemos esto? En particular a la luz de que Dios dice que es amor, de que Dios ama, de que Dios está airado en contra del pecador. Estos parecen ser emociones. Y de alguna manera creo que tenemos que afirmar de que esas emociones son antropopatismos, son descripciones humanas de un Dios que no es humano. Porque no es de que Dios de repente se frustra y cambia en su estado de ser, de que sus emociones fluyen así y que cuando oramos tenemos que ver cómo le voy a encontrar hoy, ¿no? Es como una esposa sabia que quiere pedir algo de su esposo, una hija sabia quiere pedir algo de su padre, y como que, uy, quiero encontrarlo en un buen estado, de buen humor, para que me dé lo que quiero, y como que tenemos que preguntarnos, ¿y Dios cómo estará sintiendo hoy? ¿Lo pido ahorita o espero después? Dios no es así. Dios no cambia, no fluctúa así. Em, lo difícil es de que si no vigilamos nuestra teología, la realidad de que Dios no cambia puede como que se puede cambiar en crear un Dios en nuestras mentes muy lejos de nosotros y muy frío. De que Dios no interactúa con nosotros, Dios no siente nada, a Dios no le importa lo que pasa acá. Y eso es obviamente una falsedad. Dios, cuando desea hablar de su carácter,
claro que tiene que comunicar en términos humanos, hablando de que le dolió en su corazón y que se arrepintió de que había creado al mundo. Pero no es de que leemos eso y decimos, es de que Dios no se arrepiente, a Dios no le duele, así que vamos a borrar eso de la escritura. O sea, aunque Dios no tiene emociones humanas, ese versículo está ahí porque refleja algo del carácter divino. Dios está tratando de comunicar con nosotros en términos que podemos comprender de que esto, no sé, o sea, le afectó de alguna manera, de que era algo tremendamente difícil, ¿no? Entonces, no pensemos de que la inmutabilidad ni la impasibilidad de Dios nos guía a pensamientos de que Dios está lejos de nosotros, de que a Dios no le importa lo que pasa acá, Dios es frío. No, Dios cuando quiere expresar a nosotros que somos humanos cómo es, dice que es amor. Claro que no tiene amor humano, pero esto debe comunicar algo a nosotros, ¿no? De su interés. Y el hecho de que Dios no puede arrepentirse y Dios no puede cambiar, no debe llevarnos a pensamientos de fatalismo, de pensar, entonces no importa qué hago, porque Dios no va a hacer nada, Él no cambia. De hecho, en ese mismo versículo que uh, es muy lindo, no solamente empieza diciendo yo Jehová no cambio, sino que sigue hablando. Explica, mira, yo no cambio y es por eso que ustedes que son hijos de Jacob, hijos de la promesa, no han sido consumidos, aunque lo merecen, se han apartado de mis leyes. Pero luego dice, volveos a mí y yo me quedaré acá sin moverme porque yo no cambio. O sea, no es lo que dice. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si ustedes se arrepienten, literalmente, yo me arrepiento. Es, uy, ¿cómo encajamos? Ahora ni siquiera tenemos que ir a otro pasaje. ¿Cómo encajamos la realidad de que Dios acaba de decir yo no cambio y luego dice si ustedes se arrepienten, yo me arrepiento? Bueno, es de que esa es la forma en que yo lo entiendo. Tenemos que comprender de que la esencia de Dios no puede cambiar porque Él es inmutable. Pero ya que nosotros constantemente estamos cambiando, lo que recibiremos de un Dios inmutable va a cambiar de acuerdo a los cambios que hay en nosotros. ¿Sí me explico? Dios no puede cambiar, pero si un pecador que en este momento va a recibir juicio, se arrepiente y recibe gracia y recibe perdón, ahora Dios que antes iba a castigarlo, ¿qué va a hacer? Bendecirlo. Eso no es un cambio de naturaleza, eso no es un cambio en la esencia de Dios, esto es la expresión perfecta de su carácter, que es un Dios justo y amoroso simultáneamente. Y sí, de que, o sea, cuando ellos se arrepintieron, Dios no los castiga hasta unos años después, cuando rehusaron arrepentirse y luego tiene que castigar. El punto es de que siempre sabemos exactamente cómo Dios nos va a tratar porque sabemos su carácter, ¿no? Entonces yo no tengo que decir al pecador, arrepiéntate y cree en Jesucristo y a lo mejor Dios te va a perdonar. Pero quién sabe, a lo mejor está cansado, a lo mejor ya está hasta acá con la humanidad. No, yo sé exactamente cómo va a actuar. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él es impasible y va a actuar exactamente de acuerdo a sus perfecciones, exactamente de acuerdo a sus atributos. ¿Sí? Entonces no es de que el amor de Dios cambia de un día a otro,
siempre va a expresar su amor, pero también siempre va a expresar